Los Ángeles logra ser la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, solo después de Nueva York. Con 4 millones de habitantes y más de 13 millones en su zona metropolitana, es la ciudad más grande y poblada, el centro cultural, financiero y comercial del estado de California. Se ubica en una gran cuenca entre el Océano Pacífico y las montañas de hasta 3.000 metros de altura con nieve. El descubrimiento de petróleo en la década de 1890 trajo un rápido crecimiento a la ciudad. La ciudad es también uno de los motores económicos más importantes dentro de la nación, con una economía diversa en una amplia gama de campos profesionales y culturales. Los Ángeles también es famoso por ser el hogar de Hollywood, un importante centro de la industria del entretenimiento mundial. Una ciudad que se ha clasificado en el 6º lugar en el índice de ciudades globales y en el 9º lugar en el índice de poder económico global. En 2008 alcanzó su mayor PIB, siendo el tercero más grande del mundo después de Tokio y Nueva York, con 831.000 millones de dólares. Los Ángeles fue sede de los Juegos Olímpicos de Verano de 1932 y 1984 y será el anfitrión del evento por tercera vez en 2028. Su aeropuerto es el 6º aeropuerto comercial más concurrido del mundo y el tercero con más tráfico en los Estados Unidos. LAX manejó más de 66 millones de pasajeros y cerca de 2 millones de toneladas de carga en su último año. The Broad, Museo de Arte Contemporáneo en la Grand Avenue, logra continuar la rehabilitación del centro de Los Ángeles, poniendo a la ciudad entre las principales con uno de los mejores conjuntos de museos, parques, complejo de usos mixtos, óperas, entre otro tipo de edificios. Lleva el nombre Broad por el filántropo Eli Broad, quien financió el museo de 140 millones de dólares, y alberga las colecciones de arte Broad con más de 2.000 obras, siendo inaugurado en el año 2015 y su entrada es libre, a excepción de algunas exposiciones temporales especiales. Incluye obras de Cindy Sherman, Jeff Koons, Ed Ruscha, Roy Lichtenstein y Andy Warhol. Este último incluye un 1963 single Elvis. Su primera ubicación pensada fue en Beverly Hills, para después ser pensada en Culver City, y finalmente ubicado en el centro de Los Ángeles, logra ser uno de los nuevos puntos referentes de la costa oeste de los Estados Unidos. Su diseño fue resultado de una competencia de los despachos de arquitectura más importantes del mundo, entre ellos Rem Koolhaas, Herzog & de Meuron, Fort Sam Park, Sana y el ganador Diller Scofidio más Renfro, de quien hoy es el diseño de 12.000 metros cuadrados. Con una ubicación adyacente a la emblemática Walt Disney Concert Hall de Frank Gehry, el diseño del museo pretende contrastar con su brillante exterior de este, al tiempo que respeta su presencia arquitectónica al tener un exterior poroso. En su primer año, el Broad tuvo 750.000 visitas, lo que equivale a las visitas del ACMA en el 2011. Como punto número 2 está el Walt Disney Concert Hall o la LA Phil. Ubicada en la misma Grand Avenue y tan solo a una calle del Broad, esta ópera, con diseño del canadiense y ganador del Pritzker Frank Gehry y con el soporte de la casa Walt Disney, fue pionero en la recuperación del centro de Los Ángeles, inaugurado en el 2003. Tiene una capacidad para más de 2.000 personas, siendo el hogar de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y el Coro Maestro de Los Ángeles, con un diseño mixto de asientos de arena como la Filarmónica de Berlín y un diseño de caja de zapatos como el Vienna Music Verein. Logra un conjunto único y funcional, con un costo de 240 millones de dólares, de los cuales 80 millones fueron de la familia Disney, 110 millones más del condado de Los Ángeles para el estacionamiento subterráneo y el resto por donaciones, de las cuales Eli Broad contribuyó notablemente. Las paredes y el techo de la sala están acabadas con abeto, mientras que el suelo está acabado con roble, logrando una acústica inigualable. Ha aparecido en Los Simpsons, en el videojuego de Midnight Club, en la peli de Iron Man, en las series de Sharks, Alvin y las ardillas, Glee, entre otras producciones cinematográficas. Con punto número 3 está el LACMA, Los Angeles Country Museum of Art. A tan solo 20 minutos y 10 kilómetros del Broad y Disney Concert Hall, el LACMA, Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, cuenta con su imagen actual desde 1965 y siendo uno de los museos más grandes y con mayor visitas de la costa oeste, con un promedio de 1 millón por año. Con una colección de más de 150.000 obras y abarcando la historia del arte desde la antigüedad hasta el presente, y siendo el segundo museo más grande de Estados Unidos en su tiempo.
En 2004, el Consejo del ACMA aprobó un plan para la transformación del museo con un diseño de Rem Koolhaas, quien proponía arrasar todos los edificios actuales y construir una estructura única completamente nueva, con un costo estimado de 200 a 300 millones de dólares. En segundo lugar estaba la propuesta por John Nouveau, quien proponía la renovación de los actuales edificios y la creación de uno nuevo. Sin embargo, al no lograr los fondos, se optó por la rehabilitación de los edificios actuales por Renzo Piano, con donaciones de filántropos de 190 millones de dólares en su primera etapa de 3. Entre ellos, Eddie Broad, con 60 millones de dólares contando con su edificio, el Broad Contemporary Art of Museum. En 2014 el museo recibió una donación de 500 millones de dólares en obras por el empresario Jerry Perenchio, la más grande de la historia del museo. La colección de 47 piezas contiene obras de Cézanne, Degas, Manet, Monet y Picasso. La donación solo ocurrirá si el museo completa la construcción del nuevo edificio diseñado por Peter Zumthor. 60% de las más de 100 exhibiciones temporales han sido de arte moderno o contemporáneo, mientras que las exhibiciones permanentes presentan obras que datan de la antigüedad, incluyendo arte precolombino, asirio y egipcio a través del arte contemporáneo. Las exposiciones dedicadas a los trabajos de los directores del cine Tim Burton y Stanley Kubrick obtuvieron reacciones y respuestas especialmente positivas. Michael Heiser nos muestra una exposición al exterior llamada Levitated Mass del 2012, al igual que Urban Light por Chris Burden del año 2008, que para mí es la imagen del museo y de la ciudad de Los Ángeles. Como punto número 4 está en Jean-Paul Getty Museum o el Getty Museum. Ubicado en lo alto de una colina en Brentwood, se visualiza como una acrópolis moderna. Su otra sede, una villa de estilo italiano a las orillas de la playa en Malibú, ambas reciben a más de 2 millones de visitas por año, y en el museo, el Getty Center, un promedio de 5 horas por visitante, mucho más del promedio normal de cualquier museo del mundo. El museo muestra arte occidental desde la Edad Media hasta el presente, mientras que la villa, arte antigua de Grecia, Roma y Etruria. Hablaremos del Getty Center, que se inauguró en 1997 con el diseño del arquitecto ganador del Pritzker Richard Meier. Cuenta con obras de Paul Gauguin, Van Gogh, Rubens, Caspar David Friedrich, Rembrandt, Canaletto, Monet, Manet, Renoir, Cézanne, entre otros. El museo se basa en dos ejes principales, los cuales define el arquitecto cuando visitó el terreno y desde la colina adyacente se dio cuenta de esos dos ejes naturales. Sobre uno de ellos las galerías y sobre el otro los edificios administrativos. En el cruce de ambos está el vestíbulo y es conocido por su arquitectura, jardines y maravillosas vistas a la ciudad. Su costo 1.3 mil millones de dólares, lo equivalente a un casino en Las Vegas, albergando también el Getty Research Institute, el Getty Conservation Institute, la Getty Foundation y el J. Paul Getty Trust, los cuales antes estaban repartidos en distintos edificios en Los Ángeles. La estructura de la cuadrícula primaria es un cuadrado de 30 pulgadas, 760 milímetros. La mayoría de las paredes y los elementos del piso encuadran con esta medida, lo que es impresionante. Alrededor de 110.000 metros cuadrados de travertino italiano se trajeron desde Italia de la misma cantera del Coliseo y del Panteón de Roma. Las galerías del primer piso de cada pabellón albergan arte sensible a la luz, como manuscritos iluminados, muebles o fotografías. Los tragaluces controlados por computadoras en las galerías del segundo piso permiten pintar con luz natural las obras. Los segundos pisos están conectados por una serie de puentes acristalados y terrazas abiertas que ofrecen vistas de las laderas circundantes y de la plaza central. Varias esculturas se exhiben en varios puntos fuera de los edificios, incluso en varias terrazas y balcones. El jardín central, con 12.000 metros cuadrados, es obra de Robert Irwin. El artista hace mención de que el jardín central es una escultura en forma de jardín, que pretende ser arte. El agua juega un papel muy importante, desde una cascada de piedra, pequeños arroyos hasta una gruta en la pared norte del jardín. En la fuente principal brota un laberinto de azaleas. Se usan más de 500.000 variedades de materia vegetal, la cual siempre es cambiante. Como punto número 5, el Griffith Observatory, ubicado al sur de las colinas de Hollywood, ofrece una vista única de la cuenca de Los Ángeles, que incluye el centro de la ciudad, Hollywood y el Océano Pacífico. Cuenta con una amplia variedad de muestras espaciales y relacionadas con la ciencia. J. Griffith donó en 1896 a la ciudad de Los Ángeles 12 hectáreas de terreno que rodea el observatorio.
al igual que donó fondos para construir el observatorio, una sala de exposiciones y un planetario. El objetivo de Griffith era hacer que la astronomía fuera accesible para el público, a diferencia de la idea de que los observatorios eran solo para científicos. Data del año 1935 y fue el tercer observatorio del país. El edificio combina influencias griegas y de bellas artes, y el exterior está adornado con el patrón de clave griega. Se volvió famoso gracias a que usó un set en dos secuencias principales de la película de James Dean, Rebelde sin causa, en 1955, convirtiéndolo en un emblema internacional de Los Ángeles. Y a partir de ese año ha sido escenario en múltiples películas cada año, siendo las últimas apariciones en Los Ángeles de Charlie, Transformers, Terminator, Valentine's Day, Amigos con Beneficio y La La Land. Como punto número 6 está Santa Mónica y Venice Beach. Santa Mónica es una ciudad frente al mar en el oeste del condado de Los Ángeles. La ciudad experimentó un auge desde finales de la década de 1980 a través de la revitalización de su centro de la ciudad, el importante crecimiento del empleo y el aumento del turismo. El muelle de Santa Mónica y el Parque del Pacífico siguen siendo destinos populares. Venice Beach es un barrio residencial, comercial y recreativo frente a la playa de Los Ángeles. Venice Beach fue fundado en 1905 como una ciudad turística costera. Era una ciudad independiente hasta 1926 cuando se fusionó con Los Ángeles. Hoy en día es conocida por sus canales, playas y Oceanfront Walk, un paseo de 4 kilómetros que cuenta con artistas, vendedores, bailarines y mucha de la cultura que representa este barrio. Como punto número 7 está el LA Life. Es un complejo de entretenimiento a las orillas del centro de Los Ángeles, al lado del Staples Center y el Convention Center. El diseño urbano corre a cargo de RTKL y costó $2.5 mil millones. Y tiene un área de 500,000 metros cuadrados de bares, teatros, salas de conciertos, restaurantes, cine, residencias y hoteles. Su construcción empezó en 2005 y finalizó en 2010. Cuenta con el Microsoft Theater, Microsoft Square, los estudios de ESPN, restaurantes ESPN, el Museo del Grammy, Club Nokia, Ritz-Carlton, el Marriott de 54 pisos, un centro comercial, estacionamiento subterráneo, entre otras atracciones. La Microsoft Square es una plaza al aire libre de 4.000 metros cuadrados, la cual cuenta con pantallas gigantes de LED para transmisión de eventos en vivo, así como un sitio de alfombra roja para eventos especiales. En diciembre se monta la pista de hielo más grande de la ciudad. Sus salas de concierto han sido sede de los American Music Awards, sede de las últimas 3 temporadas de American Idol, escenario del disco de John Mayer, el MTV Video Music Award, entre otros eventos de gran importancia. Con punto número 8 está Beverly Hills y Hollywood. Beverly Hills es la ciudad más pequeña y próspera del condado de Los Ángeles. Con el código postal más famoso del mundo, 90210, incluye el famoso distrito comercial Rodeo Drive. Originalmente fue un rancho español de nombre Rodeo de las Aguas, debido a un nacimiento de agua que se encontraba ahí. Posteriormente se vendió rápidamente por los Anglos de Los Ángeles. Fue en 1906 que adquiere su nombre actual de Beverly Hills. En 1912, 6 años después, el Hotel Beverly Hills promovió de manera sorprendente la ciudad, y poco a poco grandes artistas construyeron mansiones en ese barrio. El barrio ha sido el hogar de Elvis Presley, Frank Sinatra, Jennifer Aniston, Vera Vaughn, John Rick, entre otros. El Walk of Fame o el Paseo de la Fama de Hollywood comprende más de 2.600 estrellas en las banquetas a lo largo de 15 cuadras, en 2 kilómetros de largo. Las estrellas están dedicadas a personalidades del mundo del entretenimiento, como actores, músicos, directores, productores, grupos musicales y teatrales, personajes ficticios y otros. Su máximo número de visitantes fue de 10 millones en el año 2003. Algunas de las estrellas más fotografiadas, concurridas y visitadas son las de Michael Jackson, Frank Sinatra, The Beatles y sus integrantes, ya que cada uno cuenta con su estrella: John Lennon, Ringo Starr, George Harrison y Paul McCartney. También la de Britney Spears, Charlie Chaplin, Cantinflas, Shakira, Usher, Thomas Edison, inventor del primer filme proyectado y dueño de muchas patentes relacionadas a la tecnología de imagen en movimiento. Los hermanos Lumière también tienen su estrella. Mickey Mouse fue el primer personaje animado en recibir su estrella en 1978 en su 50 aniversario, y Disneyland en el 2005 en su 50 aniversario. Otros personajes con estrellas son Bugs Bunny, Minnie, Blancanieves, Campanita y Winnie Pooh. Una de las estrellas especiales es la que conmemora el hecho de la llegada a la luna por el Apolo 11, la cual tiene forma de círculo, a diferencia de las otras con forma de estrella. Con punto número 9 está Universal Studios. Es un estudio de cine y parque temático en el área del Valle de San Fernando, en el condado de Los Ángeles, California. Es uno de los estudios de cine de Hollywood más antiguos y famosos que aún se usan.
Su titular oficial de marketing es The Entertainment Capital of LA. Universal City incluye los hoteles Hilton, Sheraton y el City Walk, que ofrece una colección de tiendas, restaurantes, un cine, un IMAX, entre otras atracciones. En el 2017 el parque recibió más de 9 millones de visitas, lo que lo ubica en el lugar 15 del mundo y en el noveno entre los parques de América del Norte. Sus principales atracciones son la de los Minions, Studio Tour, The Simpsons Ride, The Walking Dead, Waterworld, Jurassic Park, Revenge of the Mummy, Transformers y en el mundo de Harry Potter, The Forbidden Journey, dentro del castillo de Hogwarts, que es impresionante, el vuelo del hipogrifo y Ollivanders, entre otras muchas atracciones que ofrece el parque. Con punto número 10 está el lugar más feliz del mundo, Disneyland. Abierto el 17 de julio de 1955 y con 65 hectáreas, su construcción duró solo un año y es el único parque temático diseñado y construido bajo la supervisión directa de Walt Disney. Su nombre oficial fue cambiado a Disneyland Park para distinguirlo del complejo en expansión inaugurado en el 2001, el Disney California Adventure Park. Disneyland tiene una asistencia acumulada más grande que cualquier otro parque temático en el mundo, con más de 650 millones de visitas desde su inauguración. En 2013 el parque acogió aproximadamente 16 millones de visitas, lo que lo convierte en el tercer parque más visitado del mundo en ese año. Y en su último año, 2017, contó con más de 18 millones de visitas. La dedicación que hace Walt Disney a sus visitas en el parque es: a todos los que vienen a este lugar, feliz bienvenidos. Disneylandia es tu tierra. Aquí la edad revive buenos recuerdos del pasado y aquí los jóvenes pueden saborear el desafío y la promesa del futuro. Disneyland está dedicada a los ideales, los sueños y los hechos duros que han creado América, con la esperanza de que sea una fuente de alegría e inspiración para todo el mundo. El parque cuenta con 8 áreas: Main Street, Adventureland, Frontierland, New Orleans Square, Critter Country, Fantasyland, Mickey's Toontown y Tomorrowland. El precio ha variado mucho desde la primera vez que fui en el 2003, que costaba $47, para después en el 2005 $53, en el 2007 $66 y la última vez que lo visité en el 2015 $99. Hoy en día el ticket está en $99 a $135. Y pues nada, si tenéis la oportunidad de visitar Los Ángeles, no lo duden, es una ciudad que ofrece maravillas para todo tipo de gustos, presupuestos, actividades y nada, disfrútenlo y hasta la próxima. Hasta luego, bye.